¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política, la primera edición del año 2021. Y terminamos el año 2020 con un tema bastante complicado, un tema bastante polémico que tenía que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores de la agroexportación y un debate que se estuvo generando en el Congreso de la República y que parecía no avanzar respecto al tema de la derogatoria o no de la denominada Ley Klimper y la conformación de una nueva norma que pueda beneficiar a los trabajadores agrarios. Para hablar sobre este tema, a propósito de las manifestaciones, las protestas que se han venido dando en el sur y en el norte del país, estamos ya en contacto con nuestros invitados para esta jornada de hoy. Estamos con Ana Lucía Araujo, ella es antropóloga, ella ha trabajado algunos artículos relacionados precisamente al desarrollo de este sector y al tema también de los derechos laborales, y con Enrique Fernández Maldonado, quien también es especialista en temas laborales, integrante de Trabajo Digno.pe, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Ana Lucía, Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Otra Mirada. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, empecemos un poco, si nos permites, Enrique, empezamos con Ana Lucía para conversar un poco y hacer este pequeño análisis, esta pequeña diferenciación entre lo que ha habido hasta el momento con la derogada Ley Klimper, ¿no es cierto?, y lo que se está proponiendo ahora. ¿Cuál es el punto central de este conflicto que se ha generado en el sector agroexportador? Ana Lucía. Sí, disculpa, tengo un sonido aquí externo, no sé si pudieras repetir la pregunta, por favor. Sí, te decía y te comentaba básicamente cuál ha sido el punto del conflicto, ¿no es cierto?, entre lo que ha habido, que era la Ley Klimper, y lo que se ha estado discutiendo en este momento en el Congreso, lo que se ha aprobado en el Congreso, y que tiene cierta reticencia también por parte del Poder Ejecutivo. A ver, si yo considero que, considero dos cosas, ¿no? Por un lado, la ley Klimper en sí era una problemática bastante que ha generado un sinsabor, una indignación por parte de los trabajadores que ha ido acumulándose por más de 20 años, y esto ha sido permitido por el Estado. Me gustaría enfatizar en que si no hubiera sido porque los trabajadores comienzan a protestar tanto en Ica como en Pirú, esta ley se hubiera seguido prorrogando y ya tenía una extensión aprobada hasta el 2031, si no me equivoco. Entonces, esto en primer lugar genera una visión o un modelo de desarrollo que básicamente está sustentado o implica que para obtener el desarrollo de un sector se requiere tanto exoneraciones tributarias como desprotección laboral, ¿no? Esa es como la dinámica que ha generado el modelo y que desde el Estado, ni desde el Congreso, ni desde el Ejecutivo, nunca se ha puesto peros a ello, ni se ha tomado el tiempo por escuchar a los trabajadores. Y esto es lo que explica que haya llegado un momento de crisis que además desde Lima se ve como algo que de la nada ha sucedido, pero que ha sido un descontento que ha venido acumulándose con el tiempo a partir de este régimen, ¿no? Ahora, con la nueva, esta llamada Ley Klimper II, o esta nueva ley agraria, la Ley 31110, me parece que el punto central de discusión desde los trabajadores es el tema del salario, porque no hay una satisfacción con el tema de este beta no remunerativo, que además no tiene ninguna implicancia en derechos como gratificación o CTS, que se siguen calculando sobre la base de la remuneración mínima vital. Pero también hay otros puntos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estabilidad laboral, y que esta nueva ley Klimper II, o esta 31110, aborda en un capítulo sobre derecho preferencial a la contratación, poniendo escenarios muy específicos que eventualmente las empresas pueden sacar la vuelta para no poder generar estabilidad, lo cual además tiene como correlato un tercer punto central en el reclamo de los trabajadores, que es el tema de la sindicalización y negociación colectiva, ¿no? Sin estabilidad, muy difícilmente, además, asumiendo además el tema de la cultura institucional de abuso laboral y de hostilización contra la sindicalización que existe en el sector agroindustrial, tú sumas esos dos factores y es muy difícil que se puedan solidificar los sindicatos, que los trabajadores puedan buscar negociaciones colectivas. Entonces, en el tema laboral es un amarre entre
una insatisfacción de este beta salarial, es 30% de bono no remunerativo, un capítulo que realmente no asegura una estabilidad laboral de manera determinante o definitiva para los trabajadores agroindustriales, y finalmente también lo que se considera en la ley como un fomento a la sindicalización, que es insuficiente para poder realmente asegurar que los trabajadores estén organizados, que haya un contrapeso contra el poder de las empresas y que realmente puedan pues negociar en situaciones futuras mejoras en sus condiciones laborales. Eso en la parte laboral me parece el centro del actual conflicto y de las demandas de las organizaciones de los trabajadores. Bien, Ana Lucía. Enrique, estas diferencias o estas coincidencias, en todo caso, que plantea también Ana Lucía entre estas normas, ¿va por ahí la discusión respecto al tema en materia laboral y, en todo caso, hacer este análisis también de que no es una situación que estalla, como dice Ana Lucía, ahora, sino que es una situación que viene ya desde hace por lo menos 20, 30 años? En efecto, yo estoy de acuerdo con este balance que ha planteado Ana Lucía. Lo que hemos tenido estas últimas semanas y mes en torno al conflicto agrario es una situación que ya se venía percibiendo en algunas empresas, producto del descontento que tienen los trabajadores no solo con las condiciones que establecía el régimen derogado, sino también con la forma como se manejan las relaciones laborales. Pareciera que en este sector conviviera una faz moderna vinculada a los mercados internacionales, a la introducción de tecnología, a la modernización empresarial, paralelamente y consustancialmente con un modelo de relaciones laborales prácticamente decimonónico, donde los trabajadores muchas veces no tenían la capacidad de protestar sin ser despedidos, o que no podían gozar de condiciones laborales básicas, como el acceso a un baño, agua potable, a una atención médica inmediata en caso de accidentes de trabajo, atenciones relacionadas a la salud ocupacional, etcétera, etcétera. La protesta que se ha dado en el mes de diciembre ha reventado como un chupo, como vulgarmente se dice. Nos ha puesto delante una realidad que nos habíamos acostumbrado a barrerla debajo de la alfombra sin encararla de manera decidida para imprimirle condiciones de justicia para un sector que ha posibilitado este auge agroexportador a costa de un esfuerzo y un sacrificio bastante importante. Entonces, el tema que ha señalado Ana Lucía sobre la sindicalización, creo que es clave y que ha quedado descolgado de esta nueva norma, porque los niveles de sindicalización en el sector agroexportador y en el sector agrícola en general son todavía muy bajos, no llegan al 5% de la población sindicalizable, y en esas condiciones negociar mejores términos laborales y salariales es bien difícil. Y es uno de los aspectos que los trabajadores pusieron en su pliego de reclamos en esa protesta y que no ha sido encarado de manera específica, concreta, abriendo la posibilidad a una negociación por rama de actividad o por sector económico que equilibraría de alguna manera esta mesa compuesta por el sector empleador, sector trabajador y el Estado como árbitro dirimente en caso la negociación no sea solucionada por el trato directo. Entonces ahí hay una serie de vacíos que hubiera sido importante que el Congreso encarara de manera más honesta y consciente con lo que se está jugando en el sector, y eso hubiera posibilitado que los trabajadores se sientan un poco más satisfechos, o se sientan satisfechos con la norma aprobada. En cuanto al tema de las relaciones, Ana Lucía, tú has planteado en un artículo, has hecho una investigación, un artículo respecto al caso del Centro Poblado Santa Elena en Virú, La Libertad, respecto a esas relaciones entre los trabajadores, ¿no es cierto?, y las empresas agroindustriales, respecto al tema del manejo y la propiedad de la tierra. Este aspecto, este elemento, ¿tú lo has podido identificar como un elemento de conflicto dentro de toda esta situación que hemos estado viviendo en medio de estas protestas y que en todo caso también forma parte de ver quién define la situación sobre la propiedad de la tierra, los trabajadores o la empresa agroindustrial que finalmente es la que viene y ocupa los espacios? Sí, a ver, yo creo que ahí hay que diferenciar un poco el universo, por así decirlo, el territorio económico que generan las agroindustrias, ¿no? Por un lado están los trabajadores directos, que son estos que hemos visto en las protestas, los asalariados agroindustriales,
Generalmente, más o menos en el caso de Virú, en el 80% de la masa trabajadora, por llamarlo de una forma, es migrante, sea migrante de hace un buen tiempo o migrante reciente. Generalmente además son migrantes que vienen para quedarse, vienen con una ilusión de poder tener una vida diferente. Son migrantes que son expulsados generalmente en un primer momento de comunidades andinas de la Sierra Liberteña, donde si uno ve la distribución de la propiedad de la tierra, vamos a ver que en las comunidades la tenencia de la tierra es muy diminuta, ¿no? Entonces no permite un desarrollo agrícola. Entonces son jóvenes rurales, como, digamos, todavía estoy en ese grupo, que han migrado desde la sierra y ahora en los últimos años incluso jóvenes indígenas, amazónicos, de comunidades nativas que vienen Ucallaris, Iquitos, de Amazonas, a trabajar en las agroindustrias pensando que pues van a poder tener una vida urbana, con otro tipo de desarrollo, ¿no? Eso es por un lado. En lo que tú te refieres, en el caso de los valles antiguos que existen alrededor de las agroindustrias, porque las agroindustrias generalmente se conforman en tierras fiscales, que el Estado ha subsidiado con riego, que ha licitado a precios bajos para que estas empresas surjan en su momento. Tenemos también los valles antiguos agrícolas que ya existían en Virú, que existían en Chao, que existían en Ica, Villacurí, etc. Con estos productores agropecuarios que ya existían previamente, las agroindustrias también tienen relaciones que generalmente se da en la agricultura de contrata, ¿no? Que para ponerlo en simple, los productores producen para las agroindustrias asumiendo todos los riesgos de producción, ¿no? Es decir, las empresas externalizan sus riesgos de inversión en los pequeños productores. Entonces, aquí también ha pasado ciertos problemas, por ejemplo, temas de monocultivo, contaminación de las tierras, en el caso de Virú, salinización de las tierras, en el caso de Ica tenemos el tema del agua, no lo he estudiado yo de manera personal, pero por otras investigadoras con las que he dialogado, pues hay un tema de escasez hídrica y de presión hídrica muy fuerte, que ha hecho que incluso muchos productores y sus hijos dejan de producir para simplemente trabajar en las empresas, ¿no? Entonces, que el tema de la tierra está presente, quizás no tan visibilizado en estas protestas, pero sí está presente, porque eso, yo veo de manera general que hay un proceso así macro, donde las agroindustrias tienen una participación importante, donde las formas de vivir de la tierra se van achicando, ¿no? Entonces, pensamos en la reforma agraria y vemos a la tierra con un poder democratizante de la sociedad, democratizante económico, pero también socialmente, y ahora en la actualidad, con una pequeña agricultura totalmente abandonada y excluida del proyecto agrario del Estado, ¿no? En donde la tierra empieza a fragmentarse, a dividirse, donde nadie puede vivir la pequeña agricultura de manera digna. Tenemos toda esta masa migrante que la única forma que tiene de vivir la tierra es emplearse en una agricultura y tener un salario miserable. Y por otro lado tenemos a pequeños agricultores que por temas de externalidades ambientales y por la configuración de las cadenas de valor, que también son abusivas para los productores, también en muchos están abandonando la agricultura, arriendan sus tierras, y solamente los medianos productores sobreviven, ¿no? Entonces, nuevamente, también en esta población hay un achicamiento de las posibilidades de poder vivir la tierra de una manera digna, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de lo que Fernando Buring ha llamado pues este proceso de neolatifunización de la costa, que no es solamente una concentración, sino precisamente es este avance de estas relaciones de poder, de este control del territorio que va expulsando y quitando ese efecto democratizador a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Muy bien, Ana Lucía. Quique, para ir cerrando, para ir terminando, el papel del Estado en toda esta situación, porque un papel complicado y que ha sido materia también de discusión ha sido el tema de la fiscalización laboral, ¿no? El papel de SUNAFIL, el papel de la intervención del Estado en cuanto a la protección de los trabajadores. ¿Qué tanta importancia debería tomar en este nuevo momento con una SUNAFIL que tampoco es muy fuerte, lo sabemos, tiene trabajadores dentro de la misma SUNAFIL que ni siquiera gozan de derechos, ¿no es cierto?, que están contratados por terceros, por CAS o por recibo por honorarios, un poco complicado? ¿Cuál debería ser el papel del Estado en materia de control, de fiscalización laboral en esta situación frente con esta nueva ley o lo que pueda salir más adelante? Bueno, yo creo que el Estado,
digamos, ha vuelto a estar en el centro de la discusión, no alrededor necesariamente de este conflicto agrario, sino ya en el contexto de la pandemia. Hemos visto los peruanos y las peruanas que después de 20 y pico años en donde nos vienen repitiendo que el Perú es un modelo en la región de crecimiento, de modernización empresarial y demás, finalmente esto se ha traducido en un estado bastante precario, que no ha logrado garantizar el acceso a los servicios básicos en una coyuntura tan crítica como la que hemos vivido el año pasado. En el campo del trabajo, el Estado también se replegó desde los años 90 y concedió al mercado el rol de asignar la distribución de la riqueza y equilibrar las fuerzas productivas dentro de las cuales está el trabajo. Hemos visto que este modelo es bastante débil para asegurar y garantizar el ejercicio de derechos, pero también la mejora de la calidad de vida. En relación al conflicto agrario, creo que ahí el Estado, que en realidad es un concepto donde está el Ejecutivo, está el Congreso, está la SUNAFIL, están diversas instancias que no siempre funcionan en el mismo sentido, pero creo que en este contexto el Estado debiera garantizar, en principio, que se cumpla el rol tutelar que le asigna la Constitución a través de la fiscalización laboral. Y como han venido repitiendo varios colegas, esto pasa por una mejora presupuestal del sector trabajo en general y de las inspecciones, que hoy por hoy no alcanzan con todo al 2% del presupuesto general de la República, lo cual es muy bajo para una función clave que tienen los estados modernos, como es regular las relaciones entre capital y trabajo. Y por otro lado, tiene que impulsar una revisión general de las normas laborales. Esta es una bandera que quedó pendiente de la transición del año 2000 y que tenía como objetivo la aprobación de una ley general de trabajo que, digamos, volviera a equilibrar este marco que se perdió con las reformas laborales de los años 90. Entonces, creo que los peruanos y las peruanas estamos en un momento clave, próximos a elegir un nuevo gobierno, donde una discusión central y medular tiene que ser cuál es el rol que va a jugar el Estado en la promoción del trabajo decente que estamos viendo es una aspiración y una demanda de la población peruana y que se está expresando en estos conflictos como el del agro, ¿no? Muy bien. Ana Lucía Araujo, Enrique Fernández Maldonado, muchas gracias por conversar con nosotros. Ana Lucía, esperemos que no sea la última vez, podamos conversar más adelante sobre este y otros temas, y las puertas de Otra Mirada abiertas para poder seguir dialogando sobre estos asuntos y poder también conocer un poco más acerca de tu trabajo. Enrique, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Ustedes, más bien. Gracias. Entonces, ya saben, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales, tanto en Twitter como Facebook, como Otra Mirada. Hasta pronto.